que están en un proceso opcional, que libre y voluntariamente escogen no casarse. Es decir, por ponerles un ejemplo, ¿no? Hay personas que se han dedicado, han consagrado su vida. Podemos poner un Sócrates, un hombre intelectual que dedicó su vida a no casarse y que por la ciencia y por el estudio científico llevó a una plenitud muy hermosa a su castidad. Podemos ver a un Platón, podemos ver también a un Aristóteles. Son gente que nos ayuda a entender que el ser célibe es tomar una opción libre y voluntariamente, inteligentemente, por un estado de vida, por una opción vital que le va dando también toda la sintonía de su ser, y que optan por ese estilo de vida, es decir, no casándose, es lo que significa célibe en términos generales, de no tener relaciones genitales sexuales, sino que más bien es dedicarse profundamente a este estudio y decir, aquí voy a concentrar todo lo que yo soy y a la misma vez me capacita para ser quien soy, único y irrepetible, una persona inteligente, libre y de manera especial que busca la felicidad desde el conocimiento personal, desde esa experiencia del desarrollo humano que va haciéndose uno dueño de su propio ser, desde los sentidos hasta las potencias del alma. Y entonces el hablar de celibato es hablar de una opción de vida. De hecho, una pregunta que me gustaría hacerles, si yo les hiciera a ustedes una pregunta: ¿cuál es el miembro que se necesita que estar educando continuamente en el ser humano? ¿Qué dirías tú, Ricardo? La lengua. La lengua. La mente. La mente. Ándale. Es decir, la mente es uno de los instrumentos que continuamente necesitamos nosotros que estar educando. Muchas veces pensamos nosotros que son los sentidos, las pasiones, los gustos, los deseos, la imaginación. No, hay que educar la mente, porque la mente, el cerebro, es uno de los instrumentos que Dios nos ha regalado muy específicos para poder analizar todo. Primero tiene que pasar por la mente, para que después la mente mande las informaciones a los sentidos, o también de los sentidos mande las informaciones a los gustos o deseos, o a la imaginación, o a las pasiones, o a las sensaciones. Entonces la mente es la que está continuamente registrando, así como la computadora, el hard disk de la computadora no se ve, pero qué importante es el hard disk, haciendo una analogía desde esa perspectiva cibernética, ¿no? La mente es la que tiene toda la información, y basta que nosotros, por decirles un ejemplo, si no cuidamos, por hacer un ejemplo, la vista, la mente recibe una serie de información que después te la va a recordar. En un momento, cuando tú estés a veces muy descansado, o a veces estés muy tenso, o a veces estés desesperado o frustrado, dependiendo qué tipo de información estés recibiendo, la mente se encarga de procesarla después. Por eso también es muy importante que nosotros preguntémonos qué estamos haciendo con los sentidos, porque también en los sueños te va a parecer. Es decir, hay muchas personas que en los sueños dicen, no puedo dormir bien. ¿Por qué? Porque también la mente te va a mandar una serie de información. Entonces, volviendo una vez más al término celibato, es una opción de vida que tú libre y voluntariamente escoges, como la escogieron estos filósofos. También lo escogemos nosotros desde la dimensión católica, romana, apostólica, o también nuestros hermanos budistas y otras congregaciones religiosas optan su celibato desde esa perspectiva. Vamos a vivir una opción de vida sin casarnos, sin tener relaciones genitales sexuales, pero teniendo una sexualidad plena. Esa es otra cosa. Es decir, hablando de una sexualidad es hablar de todo el ser, hablar de toda la persona, hablar de que el hombre está constituido de carne y espíritu, que es un espíritu corpóreo, que en el proceso del desarrollo humano la persona se tiene que ir conociendo. Por eso es importante que nosotros, aún en un momento determinado, de hecho lo van a decir ahorita los grandes psicólogos, que es importante recuperar tu historia, porque en tu historia ya está marcada muchas de las acciones que ahorita de alguna manera tú estás llevando a cabo. Se dice que en los primeros, de los 5 años a los 7 años de tu vida, tú recibes toda la información, así como cuando recibe, por decirles un ejemplo concreto, el hard disk, toda la información de golpe, y después tú la vas trabajando de acuerdo a tus realidades que vas teniendo, ¿no? Y los primeros 7 años de nuestra vida, el hombre recibe la información que después, posteriormente, la va a ir desarrollando. Y entonces es importante que nosotros entendamos que hablar de celibato es hablar de sexualidad. Y hablar de sexualidad es hablar de un don
que Dios te da para que te comuniques con los demás. Porque hablar de la sexualidad es como el medio, el instrumento que Dios te regala para que tú te comuniques libre y voluntariamente en la relación con los demás, ya sea hombre o mujer, ya sea anciano o niño, o ya sea adolescente o joven, o ya sea una persona casada o una persona soltera, que te va dando como la pauta para poder tú discernir cómo me debo yo de comportar. ¿Qué tipo de lenguaje, qué tipo de expresiones, qué tipo de lenguaje verbal o no verbal tengo que comunicar? ¿O qué tipo de expresiones por medio de los sentidos, si lo toco o no lo toco, o cómo me debo desarrollar? Entonces entra, la sexualidad es como, de alguna manera, esa parte, la esencia del ser, donde el célibe es como el efecto. Es decir, el tomar una opción de vivir mi sexualidad célibe, es decir, yo quiero vivir mi capacidad de amar. En otras palabras, se puede decir que la sexualidad es la capacidad que tenemos de amar y de relacionarnos con los demás libre y voluntariamente, donde el hombre en el proceso de su desarrollo humano, psicológico y espiritual va haciendo opciones de vida cada momento de su existencia. Y entonces es llevar a tomar como una conciencia profunda, que es otro don. Es decir, la conciencia te va a ayudar a entender que también es como otra parte interna donde nosotros debemos ir como cultivando ciertas informaciones o cierta información para ir asimilando de cómo poder yo proyectar mi sexualidad. Es decir, yo, por decirles un ejemplo, llegué en un momento determinado que el hecho de vivir mi vida para siempre, después de un discernimiento profundo de que toqué a una mujer, en el sentido de que tuve un noviazgo, un largo noviazgo, y después de tener esa relación de noviazgo, primero de amistad y después de conocerla, llegué a entender que el matrimonio es bellísimo, pero que no era para mí. Y entonces yo entendí en el proceso del dialogar con ella que mi sexualidad era un don, pero que no la quería simplemente quedarme para 2 o 3 personas. Es decir, para mi esposa o los 2 hijos o 10 o 20 que me pudiera dar el Señor, que hubieran sido muchos, pero bueno, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Pero yo entendí que mi sexualidad abarcaba más. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó? Después del proceso de discernimiento, que empecé entonces a tocar mi historia, pude entender que mi sexualidad podía yo expresarla de otras maneras. No solamente a una mujer, sino o a unos hijos, sino a un conjunto de personas que Dios, en el desarrollo de mi propia experiencia, de mi historia, me fue dando en el desarrollo de mi niñez, adolescencia y juventud, y llegar un momento determinado a los 23 años y medio de decir, me quiero consagrar totalmente a nuestro Señor, al servicio de Él, sirviéndolo castamente. Entonces, es decir, ya después de haber experimentado esta experiencia, voy entendiendo, y entonces la conciencia te va dando también como la claridad. ¿Por qué? Porque aquí en la conciencia también viene la educación moral. Viene de que tiene uno que ir conociendo también toda una serie de normas y leyes, tanto anatómicas, fisiológicas, como psicológicas, como también morales, que te van dando una perspectiva de una armonía interna y externa de tu ser. Y entonces la experiencia que nosotros vamos teniendo del celibato es una experiencia de ir tocando a mayor profundidad tu sexualidad, que le expresas directamente en esta forma concreta de no tener relaciones con nadie, sino casarte. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Para poder llegar nosotros a Los Ángeles podemos irnos por varios caminos o por varias calles. Y entonces para mí, mi vida de santidad, yo escogí tomar el celibato, que es como si tomara yo el 5 para llegar al centro de Los Ángeles, que es más rápido. Otra gente podría tomar la San Fernando y luego después cruzar de la San Fernando, bajar a una calle del centro de la octava, la quinta, la Whittier o cualquier otra, a llegar, ¿no? Entonces, para mí, el decir, yo tomé esta autopista para poder encontrarme yo conmigo mismo y con Dios más directamente. Entonces, el celibato es como una manera de vivir, un estilo de vida que libre y voluntariamente la persona tiene que optar. No es una imposición, no, es un don, que es aquí donde está la bendición.